Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Y vamos a leer Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? No sé si ya está bueno esta cuestión, ¿verdad? Sí, muy bien, gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice esos dos versículos primero. Dice ahí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasaba con la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y fue el primer día, ¿verdad? La tarde y la mañana de un día. Muy bien. Ahora, la pregunta es: ¿a quién se le ocurre hacer algo desordenado, vacío y en las tinieblas? A Dios. A Dios, diga conmigo. A Dios. A Él se le ocurre hacer algo así. Aunque hay algunos teólogos que dicen, ¿verdad?, que hubo una catástrofe antes de que Dios dijera esto. Pero no nos dice nada la Biblia sobre eso. Nos dice que Dios creó la tierra, los cielos, ¿verdad? Y que había un desorden. Lo que Dios está hablándonos ahí desde un inicio es que es lo mismo nuestras vidas antes de venir a Jesucristo. ¿Cómo estaban nuestras vidas antes de venir a Jesucristo? Estaban desordenadas, ¿no es cierto? Estaban desordenadas, estaban vacías, estábamos en tinieblas, ¿verdad? Pero Dios mandó la luz a nuestras vidas y ha separado de nosotros las tinieblas y nos ha trasladado del reino de las tinieblas, dice la palabra, al reino de la luz. Solo a Dios se le ocurre eso. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es perfecto? Muy bien. Ahora, fíjese usted qué cosas. Dios a nadie quiere convencer que Él existe, a nadie. Ni convence a nadie de que Él es perfecto, a nadie. Dios dice: yo soy el que soy y punto. Si usted quiere creer o alguien cree, es bendecido. Si no, dice que ya ha sido condenado. Marcos 16:16 dice que el que no cree ya fue condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios? Otra preguntita, vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Por qué Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? ¿Por qué no plantó solo el árbol de la vida? Así no hubiese habido ningún problema, porque no habría, ¿verdad?, de dónde echar mano del otro árbol. Ay, es que solo a Dios se le ocurren esas cosas, ¿verdad? Solo a Dios se le ocurren. ¿Pero por qué? Mire, la verdadera libertad en su vida. Por eso dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en otras palabras, si no existiese el pecado, usted no fuera verdaderamente libre. No fuera libre. ¿Por qué? Bueno, le pongo un ejemplo sencillo. Como que usted vaya a X ciudad, la Encarnación, pongámosle, ¿verdad? Muy bien. Pero solo hay un comedor, aunque hay muchos, ¿verdad? Pero digamos que solo hay uno, ¿verdad?
Usted va y come, va a estar un mes ahí y come, pero no le gusta la comida. ¿Pero y qué va a hacer? Si solo hay un comedor, solo hay un restaurante, usted no puede elegir. Dios lo que ha hecho con usted y conmigo, no tratarlo de llevarlo, valga la rima, ¿verdad? A llevarlo obligado a que lo busque a Él. Él dijo: pongo el árbol de la vida en este extremo, en el centro, y pongo a este lado el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe usted que el árbol de la ciencia del bien y el mal todavía está? Y que el árbol de la vida también está. El árbol de la vida es la cruz. El árbol de la ciencia del bien y del mal son sus razonamientos, es su lógica, es sus argumentos, es la filosofía humana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios dijo: elijan ustedes si me aman o se van con el pecado. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Bueno, ir y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Satanás los puso a razonar y les dice: con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Qué egoísta es Dios, no quieren que ustedes sean igual a Él. Bueno, la razón es esa, el por qué. Mire, la Biblia choca con la lógica humana. La Biblia choca con los razonamientos, con la inteligencia del hombre, con la sabiduría, entre comillas, del hombre. Como decíamos, con su filosofía. Choca. Imagínense que Dios dice que ame a aquel que mató a su hermano. ¿Qué dice? Ama a tu enemigo. ¿Qué cosa la de Dios? Dice Dios: si te pegan en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. Quizá no sea literal, ¿verdad? Pero digamos que a la hermana Zoilita voy y le digo yo: hermana Zoilita, présteme 500 lempiras. Ella me los da, le digo: en una semana se los traigo. Pero pasó un año y no se los di. Pero al año y medio llego y le digo: hermana Zoilita, tengo una grave necesidad, présteme 200 lempiras. Ese es poner la otra mejilla. Aquí está. No hay ningún problema. Amén. Bueno, hagámonos otra preguntita. ¿Por qué Dios no hizo primero a la mujer, sino que al hombre? ¿Por qué? ¿Qué razones hay para eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios estableció desde un principio que la cabeza debiera de ser siempre el hombre. Pero ¿por qué? Es que Dios es egoísta, solo a los hombres. Y es donde se ha agarrado, ¿verdad? Aquellos que están luchando por qué. Bueno, usted lo sabe mejor, ¿verdad? Y eso está prevaleciendo ahorita. ¿Dónde estaba Eva antes de venir a este mundo? ¿De dónde la sacó Dios? Dice que de una costilla. O sea, Dios hizo al hombre y la mujer al mismo tiempo. No es que Adán era hermafrodita o que tenía ambos órganos. No, la cuestión es que estaba interiormente. Atributos que fueron sacados de Adán, ¿verdad? Para Eva, estaban en Adán. Pero Dios, en su sabiduría, Él quiso que hubiera siempre una cabeza, no dos cabezas. En el hogar debe de haber una cabeza. Diga ya en el interior usted: me guste o no me guste, así es.
Mire, Pablo entendía pero a la perfección eso. Él dice, no permito que la mujer hable en público. ¿Por qué se lo digo? Porque está en la palabra, yo no puedo ocultárselo. Ahora, a que estemos en contra que la mujer no debe de hablar es otra cosa, porque hay que hacer una exégesis e ir y ver el por qué Pablo dice eso precisamente a los corintios, ¿verdad? Se los dice sencillamente porque la mujer, ¿verdad? Era una cultura donde muchas mujeres se dedicaban a la prostitución, ¿verdad? Es como el cabello. Ellas generalmente andaban rapadas de la cabeza. Ahora, no nos vamos a meter en tanto detalle porque quiero llegar a un punto donde quiere Dios que lleguemos. Ahora, ¿por qué Dios no usó otra manera de salvar a la humanidad en el diluvio, sino que puso a Noé a trabajar 120 años para hacer un arca? ¿Qué le parece? ¿Por qué no usó otra manera Dios? No, 120 Noé trabajando, 120 años de misericordia, predicando a aquel hombre, cada clavo que metía, cada regla que ponía, van a ser destruidos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hoy estamos en las mismas condiciones. Usted y yo deberíamos de estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo, valga la redundancia, advirtiéndole a la gente, en primer lugar con nuestro testimonio y luego hablándole de alguna manera. Muy bien. Otra, ¿por qué Dios llama a dos viejitos para crear una nación? Y de paso, la mujer era estéril. ¿Por qué no llamó de esas, una pareja de esa atlética, ¿verdad? Esas parejas jóvenes. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿El por qué? Es que solo a Dios se le ocurre eso, ¿verdad? ¿Qué cosa la de Dios? Llamar a dos ancianos. Sarai tenía 65 años y Abraham, no era Abraham todavía, Abraham lo llama a los 75 años. Y de paso, como les decíamos, que era, en este caso, ella estéril, ¿verdad? Ahora bien, otra preguntita. ¿Por qué José fue vendido como esclavo por sus hermanos? ¿Por qué? José había tenido sueños que él iba a gobernar. El padre al principio, ¿verdad? Jacob no creía mucho, pero llegó a creer y empezó a vestirlo con trajes ingleses, ¿verdad? Bien vestidito, y lo puso de supervisor de sus hermanos. Dijo, vaya pues, aquí están tus sueños. Pero le dice Dios, mira José, yo no te llamé para eso. Yo quiero algo más grande para vos. Desde ahorita empiezo a bendecirte. Desde ahorita voy a hacer que tus hermanos te vendan como esclavo. Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría una bendición de esas? Hay propósitos. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Lo compra Potifar, usted sabe la historia. Eran tan grandes los talentos de él, ¿verdad? Quizás en economía, quizá en relaciones humanas, liderazgo, que lo puso de administrador de los bienes
¿verdad? De todo lo que tenía Potifar. Muy bien. Pero dice Dios, mira José, ya tenés 3 años de estar aquí. Tus talentos no me sirven. Para lo que yo quiero, tus talentos no me sirven. Pudiste haber estudiado esto, lo otro, aquello y esto y que el otro, pero no. Tus talentos no me sirven. Voy a hacer que esta doña, la Potifara, quiera calmar su frío contigo. Y voy a hacer que ponga tus ojos en ti para seguirte bendiciendo y te mando a la cárcel. Y eso pasó. A los 8 años de estar en la cárcel, José también fue puesto como encargado de la gente light, de la gente highlight, ¿verdad? Fue puesto. Él los atendía y todo porque tenía buenos talentos. Y llegan 2, usted sabe, del faraón y tuvieron unos sueños y José se los interpretó. Uno lo mataron al copero, al panadero, pero el copero quedó vivo y le dice: José, acordate de mí, yo estoy injustamente aquí. Ah, no, ¿cómo no? Yo me voy a recordar. Pasaron 2 años que no se acordaba de él. Hasta los 10 años en la cárcel. Usted sabe la historia y fue sacado. Porque Dios dice: los planes de ustedes a mí no me sirven, son mis planes, es lo que yo tengo para ustedes. Muy bien. Ahora, ¿por qué Dios? Fíjese la promesa que le da Dios si podemos poner Génesis 12, 1 y 2. Si lo podemos poner Génesis 12, 1 y 2. Dice ese pasaje, lo que dice es que Dios llama a Abraham y le dice que deje su tierra y su parentela. Pero Abraham, que deje su tierra y su parentela. Le había dicho que dejara su tierra y su parentela. Pero viene Abraham era íntegro, pero tenía temores. Y cuando sale de Ur de los Caldeos, dice: no, yo me voy a llevar a mi papá Taré, a mi hermano Harán y a mi sobrino Lot, me los voy a llevar. Y se fue con ellos, pero Dios los detuvo en Harán. Allí esperó Dios que muriera, ¿verdad? Taré, el padre de Abraham, y que muriera Harán. Solo se quedó Lot. Cuando Dios da una orden es por algo. En otras palabras le está diciendo Dios a Abraham: yo quiero hacer una nación especial contigo, porque yo te he preparado a ti y voy a hacer una nación especial contigo. No quiero que lleves a alguien que pueda influenciarte a no creer lo que yo te voy a ir diciendo. Bueno, por último salen para Canaán. Pero mire qué cosa las de Dios. Cuando llegan a Canaán, ¿qué pasa? Cuando llegan a Canaán hay hambre. No era una tierra donde fluye leche y miel. Hay hambre. Y dice la palabra, ¿verdad? En 12, del 10 al 13 de Génesis, dice que cuando llega a la tierra hay hambre. ¿Y para dónde agarra él? Dice que bajó a Egipto. Bajó a Egipto, al mundo, símbolo del mundo. No subió a Dios a buscar a Dios. Muchas veces no es cierto que nosotros hacemos lo mismo. Cuando tenemos un problema, en vez de doblar rodillas,
aquí es más difícil, mejor cruzamos la calle donde el vecino y le vamos a pedir el favor. O podría ser cualquier otra cosa. Siempre buscamos atajos. Bueno, pero cuando van llegando a Egipto, le dice Abraham a Sarai, le dice: amor, mi chichi, me estoy dando cuenta, oiga bien, hasta ahora dice, me doy cuenta de que tienes un cuerpo especial, eres muy linda. Y yo tengo miedo que te dejen viva a ti, oiga bien, mire qué egoísmo, y me maten a mí por causa tuya. A ella le estaba echando la culpa. Mire qué cosas. Di, por favor, que eres mi hermana. Sí, eran medio hermanos, pero era su esposa. Y usted va a ver cosas que Dios permite en la vida de muchas personas, Por supuesto, Dios se le reveló al faraón, ¿verdad? Y no pasó absolutamente nada de eso. En otra ocasión, en Génesis 16:2, ¿verdad? Porque Dios le había dicho a Abraham que de su descendencia iba a formar una nación. Pero le dice a Abraham: pero es que no tengo hijos, un esclavo va a heredar todo lo que yo tengo. No, le dice Dios, tú tendrás un hijo. Pero en el 16:2 le dice Sarai: óyeme viejo, ¿y por qué no le ayudamos a Dios? Ayudémosle a Dios. Mira mi sierva Agar, ten relación con ella para que yo pueda tener un hijo en mis piernas y pueda adoptarlo yo como hijo, porque así era la cultura antes. Vaya pues mi amor, le dice, lo que tú digas, le dice Abraham, ¿verdad? Ni lento ni perezoso, ¿verdad? Aceptó, ¿verdad? Lo que su esposa le pedía. Y usted puede ver muchas cosas en la Biblia que aparentemente son contradictorias, que aparentemente Dios no sabe lo que dice. ¿Sabe por qué Dios hace estas cosas? Porque aquel que está cuestionando es más confundido todavía, porque Dios no llama a que nosotros cuestionemos la palabra. Dios manda a que creamos lo que Él dice en su palabra y punto. Y ya lo decíamos, si creemos somos bendecidos, si no creemos hay maldición. Marcos 16:16, ya lo veíamos. Bueno, fíjese usted, ahora, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dice a Oseas que vaya y busque una mujer fornicaria para casarse? Vaya las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Ese símbolo de lo que estaba viviendo Israel. Israel, su esposo era Dios en el ámbito espiritual, pero Israel se iba con cualquiera. Mire hermano, aunque no lo crea, pero muchos de nosotros somos así. Nosotros dejamos a Dios horas y horas con ese bendito celular, horas y horas, hasta que estamos agotados y los ojos ya no se pueden abrir ni cerrar porque están resecos. Dios siempre está enviándonos y nos habla mensajes y mensajes de una y de otra manera, Tiene muchas maneras de hablarnos. David, ¿por qué David tuvo que? Mire, yo digo, ¿por qué David no creció en la casa en el palacio de Saúl? Y ahí Dios hubiera quitado la vida a Saúl y David hubiera sido rey. No. David anduvo huyendo 13 años para poder prepararlo Dios para que fuera el rey de Israel.
Si David hubiera podido ser rey, pero no a la voluntad de Dios, si él mata a Saúl, pero él no mató a Saúl porque él quería ser el rey conforme a la voluntad de su padre. 2 oportunidades tuvo de clavarle la lanza, pero no lo hizo. Él dijo: líbreme Dios de levantar mi mano sobre el ungido. Cuidadito con hablar contra los ungidos. Puede haber ahí algo que Dios... Bueno, y podríamos hacernos miles y miles y miles de preguntas. ¿A dónde quería llegar con estas preguntas? Ahora vamos con las preguntas de los millones. Con las preguntas de los millones. ¿Por qué Dios lo ha hecho pasar a usted por situaciones adversas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, otra preguntita, por qué Dios lo tiene a usted tal y como está ahora? No sé si con salud, no sé si enfermo, no sé si le debe a Mundo y a Raimundo, no sé. Pero ¿por qué Dios? Bueno, otra. ¿Por qué ese problema que hoy tengo? Podría ser enfermedad, podría ser una deuda, podría ser falta de perdón, podría ser que lo ofenden, podría ser tantas cosas. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué Dios permitió que usted se casara con la esposa o el esposo que hoy tiene? ¿Por qué? Bueno, aclaremos este asunto. Muy bien. Todo resultado o consecuencia que podríamos estar viviendo es porque nosotros la provocamos. Si es hay situaciones que nosotros mismos las provocamos. Podría ser un pecado. Pero ¿qué pasa? Dios siempre va a usar cualquier situación en su vida para cumplir el propósito en su vida. ¿Pecó? ¿Estuvo malo? Sí. Pero Dios siempre va a hacer algo para poder cumplir el propósito en su vida. Muy bien. Una de las razones de las pruebas, ¿verdad? Para todos nosotros que nos hemos convertido a Dios, Él necesita trabajar en nuestro corazón. A veces no somos íntegros, a veces tenemos temor, ¿verdad? Y Dios, el caso de Abraham. Abraham subía y bajaba, así, mire, como montaña rusa. 25 años en esta forma, de los 75 a los 100. Pero de los 100 en adelante fue un gigante. Fue un gigante. Pongamos por favor Génesis 22, del 1 al 3, por favor. Si me ayudan ahí, gloria a Dios. Dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Abraham ya había sido probado, habían exámenes no tan difíciles, pero ahora, mire lo que le dice aquí. Pero Dios, dice, probó a Abraham diciéndole: Abraham, él respondió, heme aquí, verso 2, y le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah a celebrarle los 15 años de su cumpleaños, ¿verdad? Así dice. No, le dice: ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó. Mire, Abraham se levantó. Ya aquí Abraham ya no cuestionó, ya no mintió, ya no argumentó, como usted quiera llamarle. No, aquí madruga, ensilla el burrito, parte leña, toma 2 criados jóvenes y vámonos pues.
No anduvo cuestionando. La fe de Abraham aquí ya es una fe gigante. ¿En base a qué? A problema tras problema tras problema. Subía y bajaba, pero no se quedaba donde bajaba. Volvía a levantarse. Póngame por favor Romanos 4:20. Póngame Romanos 4:20 por favor. Tampoco dudó por incredulidad. Mire, una cosa es dudar. ¿Qué es dudar? Rechazar algo, no creerle a alguien. Mire, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalecía en fe? Caía, pero decía, yo creo en lo que Dios me ha dicho, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar. Y es lo que hacía. Y dice, el 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes, a Isaac, su hijo, partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Muy bien, entonces, si vemos aquí la situación de Abraham, ¿qué pasaría por su mente? Pero ya Abraham decía, Dios es perfecto, todo lo que me ha prometido lo ha cumplido. Ahora diga usted, todo lo que Dios me ha dicho lo cumplirá. Dígalo, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a realizar en mi vida. Él lo va a realizar en mi vida. ¿Lo cree, hermano? Muy bien. Entonces, Abraham fue aplazado en algunos exámenes. Nosotros quizás hayamos sido aplazados en algunos exámenes. Quizás Dios nos ha dicho que dejemos ciertas amistades que no nos dan ningún resultado y usted no ha querido. Quizá Dios nos ha estado diciendo que dejemos o que deje la hembra o el varón, esa noviecita y ese noviecito mundano, porque los va a llevar al fracaso y usted no ha hecho caso. Así de sencillo. O quizá nos ha dicho el Señor que no vistamos de esa manera sensual, provocativa, y no hemos hecho caso. O tantas cosas, póngale usted lo que quiera, pero muchas veces hemos sido aplazados en eso. Pero no se preocupe, mire, Dios se lo lleva al cielo porque se lo lleva. Amén. Aunque tenga que sacarle los ojos a usted, pero Dios se lo lleva al cielo porque se lo lleva. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Ponemos Filipenses 1:6, por favor. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vos, que dice que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Que se lo lleva, hermano. ¿Cómo? ¿Sabía usted que el 99% que mueren de SIDA se convierten al Señor? ¿Sabía usted que el 99% que mueren del COVID se convierten al Señor? ¿Sabía usted que los que están agonizando, la mayoría de esos, se van con el Señor? ¿Por qué Dios permite eso en estas personas? Porque el que comenzó la buena obra, Él la termina. Ahora, ¿por qué llegar a esas estancias en una calamidad para que Dios termine de obrar en nuestro corazón? ¿El por qué? Mire pues, esta situación, cada prueba es un examen, cada prueba es un examen, pero no debemos de quedarnos ahí, ¿verdad? Debemos de levantarnos, ¿verdad? ¿Era débil Abraham? Era débil. ¿Era inseguro? Era inseguro, ¿verdad?
Ahora bien, la pregunta, ¿cómo está mi fe? Preguntémonos. ¿Sabe qué? A Dios no le importa cómo está su fe, porque Él sabe cómo usted va a terminar. Quizá estemos débiles, quizá estemos fuertes, ¿verdad? Él está trabajando en el plan, en su propósito para llevarnos al cielo. Ahora bien, Dios no mide mi fe en horas, en días, en semanas. Él la mide en años. Mi fe es medida en años. Él sabe cómo yo voy a terminar. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en mí. Él no la mide porque ahora tenga usted un día alegre y mañana tenga un día triste. No, Él no mide su fe por eso. Él mide su fe porque sabe cómo va a terminar su vida. Aunque ahorita esté, como dice la canción, volando bajo. Ahora mismo, ¿sabe cómo nos está viendo Dios? Ahora mismo a nosotros. Nos ve con más fe, nos ve con más gracia, nos ve con más amor, nos ve con más perdón, nos ve con más humildad, porque Él nos está viendo cuando Él dice, hasta aquí llegas, ya te traté, ahora te llevo al cielo. Así nos está viendo Dios, así de sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy podríamos nosotros, como decíamos, ¿verdad?, estar desanimados, tristes, ¿verdad? Mañana quizás optimistas, alegres, pero eso no cuenta para Dios. Lo que cuenta para Dios es que usted cometió un error con Él. Y el error fue que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Y cuando usted aceptó a su Hijo, usted llegó a ser propiedad de Dios. Si no se ha dado cuenta, dése cuenta que Dios no le dejará solo ni sola ningún momento. Es que hay cosas que no las entendemos. Podemos razonar, puede agarrar fuego el poquito de cerebro que tenemos y quizá no lo entendamos, pero que Dios termina la obra que comenzó en usted, la termina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es bueno, maravilloso Dios, Él es maravilloso. Mire, por ejemplo, Roberto, Reinita, Martín, Zoila, Raúl, Marixa, Andrés, Dios dice, si yo les hubiera evitado los problemas, no me sirven. No me sirven. Los problemas fueron puestos porque muchas veces los problemas hacen dos cosas: o renuncio a la fe o me levanto más en la fe. Solo hay esos dos caminos. No hay otro camino para ustedes y para todos aquellos que hemos pasado problemas. ¿Cuándo fue que Merlin Girón y su esposa lograron sustentarse en fe? Cuando mis dos hijos estuvieron a punto de morir. 6 años mi hijo mayor, velándolo, así como lo oye. El diablo quiso llevárselo, el diablo quiso arrebatarnos de nuestro hogar.
Yo tenía un trabajito que entraba a las 3 de la madrugada. Me levantaba a las 2 de la madrugada, me bañaba para estar listo a las 2:30, porque a esa hora pasaba el busito. Habían veces que no habíamos dormido nada. Yo en un pasillo, en una baranda, orando, llorando. Y mi esposa con el niño en los brazos. Ella trabajaba en un colegio, desvelados, todos pumpos, como dicen. 6 años. Hasta que una vez nos agarramos de la mano y le dijimos: Señor, llévatelo. Gracias por el tiempo que nos prestaste a nuestro hijo. Llévatelo. A partir de ahí empezó a mejorar. Cuidadito con los ídolos que tiene en su corazón. Cuidadito. Nuestra hija, ya grande, bueno, primero se nos intoxicó cuando tenía 3 añitos. Yo andaba 10 centavos en la bolsa. Fuimos al hospital Mario Catarino Rivas. Había una fila como de 100 madres con sus niños. Cuando logramos entrar, dijo el doctor: ¿qué tiene? No, pues que no, ni una gota de agua detiene. Dijo, denle en estas gotitas. Dijo, otro. Dijo. Y ella con los ojos trabados, morada. ¿Y para dónde agarrábamos? Y Dios abrió puertas. Mire, hermano, si usted le debe a alguien 20 pesos, arréglelos, porque aquí nadie se va sin arreglar sus cuentas. En el cielo usted no va para ser juzgado y decirle, al cielo va a recibir los galardones. Aquí tiene que arreglar cuenta. Oiga bien, si le debe a alguien 10 pesos, arréglelos, porque si no, tendrá que arreglar cuentas aquí antes de irse. Por favor, hágalo. Si no ha perdonado, hágalo, por favor. Hágalo, pero tiene que hacerlo. Después uno no sabe, está agonizando, dice, no puede morirse. Dios está arreglando cuentas. Y va a seguir arreglando cuentas. Este es el mensaje, el por qué a veces no entendemos a Dios en ciertas cosas. No entendemos por qué este problema, por qué esta dificultad. Nuestro pastor predicaba la vez pasada y decía, revise su corazón, haga un inventario. ¿A quién le debo? ¿Quién me debe? Perdone. Perdone así como lo oye, amado hermano. Yo le pregunto a usted, mencióneme un hombre o una mujer en la Biblia que no tuvo problemas. Uno, mencione, búsqueme uno. Desde Adán para arriba, hasta que llegamos a Apocalipsis con Juan preso en la isla de Patmos. ¿Por qué? Usted se metió a ser cristiano, ahora ajústese el cinturón y siga adelante. Es la única forma. Es la única forma. Si no, tendrá que arreglar muchas cuentas en cuanto a esto. Entonces, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? No oír un mensaje que dice, hermano, dice el Señor que pronto tendrás tu casa. Hermano, dice el Señor que irás a las naciones. Dice el Señor que el carro del año viene. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sabe qué aumenta su fe? De oír mensajes como estos. Romanos 10:17 dice, y la fe viene por el oír, y el oír ¿el qué? La palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios dice que lo bendice.
Pero tenemos que alinearnos primero a los propósitos de Dios, ponernos a cuentas con Dios y con el prójimo. ¿Por qué Dios insiste? Amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos. ¿Por qué? Es más, dice que el que no ama a su hermano es un asesino. Es lo que dice. Ay, no, dice, yo no sé por qué ese hermano me cae tan mal. Oiga, asesino. Ay, no, es que no lo puedo ver. Ay, ya viene, dice. Aleluya. Amado hermano, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, aquella que nos duele, aquella que parece que nos echan sal y limón en la herida. Sí, bueno, quizás nos digan, a lo mejor nos dicen, miren hermano, usted no recibe porque no tiene fe. Sí, quisiéramos tener más fe, pero tenemos más que cuando empezamos, ¿no es cierto? Y cuando termine la prueba, hermanos, vamos a tener todavía mucho más fe. Amén. Las pruebas son para bendecirnos. A todos los que han tenido pruebas, Dios dice, les puse esas pruebas porque no me sirven de otra manera. Y no piensen que me voy a disculpar por esas pruebas con ustedes, porque esas pruebas son para bendecirles. Esas pruebas son para bendecirles. Termino con Job. Dios dice que Job, oiga bien, no había otro como él. Dios dando testimonio de una persona. Pero el diablo le dice, no, y así como no, le dijo, si tú lo tienes cercado. Bueno, le dice Dios, te lo voy a prestar. Y se lo prestó. Primero le quitó todos los bienes. Y yo creo, hermano, que los bienes son bendición de Dios. Pero si tus bienes te alejan de Dios, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, no son de Dios. No son de Dios. Me encontré con una persona y le digo, hermano, ya días que no lo vemos. Y ya no lo volvimos a ver, eso hace años, ¿verdad? Ay, hermano, Dios me ha bendecido tanto, me dijo, que no tengo tiempo ni para congregarme, me dijo. Con esto más le digo, no tengo tiempo ni para leer la Biblia, una bendición extraordinaria. Ya murió y viera en qué condiciones. Arregló cuentas, ¿verdad? Pero qué triste. Hay gente sabia, pero le dice Dios a Job en el 42:5, dice, de oídas te había oído. Job 42:5, pero ahora mis ojos te ven. Le dice Dios a José, ¿cómo me voy a disculpar con las pruebas que te puse de esclavo, que te metí en la cárcel? Si era para bendecirte a vos, era para ponerte de gobernante, era para bendecir a tu familia, para bendecir tu nación. ¿Por qué Israel fue esclavizada 430 años? 70 personas entraron a Egipto, 70 personas. Pero esas 70 personas se quedan en Canaán. En Canaán hubieran sido destruidas por otras naciones. Pero Dios dijo, mira Abraham, yo quiero bendecir a tu nación. La voy a mandar de esclava a otra nación. ¿Y para qué le envió allá? Para que se fortaleciera. La nación más poderosa de aquel entonces, con el ejército más grande de aquel entonces. Allí estuvo segura. Allí creció y creció y creció. Tanto que no querían irse. Pero murió José. Y dijo Dios, bueno, estos los bendije tanto que ya no quieren irse a la tierra que yo les prometí. ¿Y qué pasa? Vino otro gobernante y empezó a hacerle la vida imposible. Fue tanto así que mataban los niños que venían naciendo. Fue tanto así que por último desearon salir de la esclavitud. Pero Dios es sabio.
Pero dice Dios a Abraham, haré de ti una nación grande. Y después le dice, pero la enviaré a la esclavitud 400 años. Qué cosas las de Dios, ¿verdad? ¿Quién va a entender a Dios? Si tiene algún problema, dígale, gracias Señor porque tú eres perfecto.